Hola, les cuento que esta semana decidí extenderme un poco y no publicar episodio formal dentro de la temporada que venimos compartiendo, porque definitivamente cuando siento que yo tengo que respirar primero y cuando debo escuchar antes de poder entregar algo, he decidido ser completamente intencional en detenerme, no importando los logros o las metas que me haya puesto por delante o lo que esta dinámica de lo que son los podcasts me pueda exigir, sino que prefiero darle importancia realmente a lo que es el núcleo central de Respírate, ser coherente y primero entender que si no respiro yo, ¿cómo voy a inspirar a otro para que respire? Así que los últimos días del año experimenté y aún sigo experimentando procesos internos a nivel familiar, a nivel personal, que me han llevado a extenderme un poquito más en lo que quiero continuar para el siguiente episodio en toda esta línea que traemos de reconocer quiénes somos, de podernos identificar, de poder aún identificar cosas que no sabemos y que no conocemos, reconocerlas, después de reconocerlas, poder direccionarlas. Todo esto es un camino largo que incluso yo misma estoy siguiendo y que quiero ser totalmente transparente contigo al contarte lo que te estoy contando. Así que yo creo que en este tiempo que estoy tomando esas fuerzas de la fuente verdadera que tengo que tomarla para seguir a la etapa que tengo que confesarte que más susto me causa, y es exponer cosas que son muy personales, cosas muy íntimas, que no solo me tocan a mí, sino que también tocan a seres que amo con todo mi corazón, pero que sé que van a ser para vida. Y estoy totalmente convencida de que si eso resuena en mi corazón y ese es el llamado que Dios me está haciendo, yo quiero honrarlo con eso, porque definitivamente cuando yo me puedo convertir en un testimonio para que otros puedan ver cosas que antes tal vez no veían, para que otros puedan entrar en claridad, entonces hablar de mí es hablar de Él. Hoy por hoy vemos que hay mucho contenido que nos dice que entre más hablemos de nosotros, menos estamos hablando de Él. Pero Jesús decía, el que me oye hablar a mí, oye hablar al Padre, que Él tomaba todo lo que el Padre le decía y de eso era que Él daba. Así que mi deseo en este espacio para ti es que puedas ver a través de mí a Cristo, que puedas ver en mi vulnerabilidad, en mi debilidad, cuán fuerte es Él, que puedas a través de mi historia ver que soy una mujer completamente real, pero que ha decidido tornar lo que puede ser superficial, lo que puede ser visto aparentemente, ha decidido tornarlo para que sea servicio en sus manos, no importando si eso en algún momento me vulnera a mí misma en lo que el mundo quiere ver de mí. Así que gracias por seguir aquí. No te pierdas el próximo episodio, porque todo esto que estoy trabajando en silencio, en intimidad con Él, lo estoy haciendo para que todos aquellos que tal vez han caminado el camino que yo caminé y que aún sigo caminando en aprendizaje, en sensibilidad, en escucha, en tantas cosas que Dios ha querido trabajar en mi vida, pues te sirva también a ti. Si tú has caminado esto y si te identificas con algunas cosas de las que he vivido, pero si no, siento que va a ser igual de ayuda, porque la palabra y la verdad de Dios es la misma para todos. No quiero nada de lo que te comparto aislarlo de esa fuente real de vida que es Él. Nada de lo que yo te comparto quiero que sea una afirmación de verdad desde mi propia verdad. Nada tiene que ser como yo lo digo, todo debe ser como Dios lo ha establecido, y si mi experiencia te sirve, bienvenido. Si los ejemplos, si las experiencias y los sucesos de vida que te vaya a compartir te sirven, para mí habrá sido de verdad que
un gusto poderte acompañar en el proceso de reconocer y comprender muchas cosas que yo no comprendía y que en el camino y en ese deseo que sé que tú también tienes de buscar la fuente verdadera, de poder llegar a esa paz, a ese descanso, a esa vida eterna que Él nos promete, en ese deseo que sé que tienes, puedas encontrar muchas de las cosas que yo he podido encontrar caminando, buscándolo, pero también obedeciéndole. Así que quédate en lo que sigue del episodio, de este episodio bonus que te dejo hoy, porque para este tiempo que no he traído contenido, solo quiero invitarte a que juntos nuevamente respiremos a través de algo que Dios me entregó en el 2022. Wow, cuando estaba allí en el corazón de mi ahogo, justamente allí donde le dije a Dios, necesito que me resucites, porque me siento muerta, siento que estoy caminando para ningún lado, siento que giro en círculos. Y cuando yo le expresé eso a Dios, en situaciones específicas que te contaré en el episodio siguiente, Dios escuchó mi oración porque realmente entendí que no necesitaba ser sanada, necesitaba ser resucitada. Y en ese deseo y en esa oración genuina que nació desde la profundidad de mis entrañas, siento que Él respondió y me regaló unas palabras que fueron escritas en mucho llanto. Fueron un proceso de total confrontación conmigo misma, y por eso todo lo que hemos estado hablando en Respírate, de que la conversación contigo este año es muy importante, la calidad de conversación que tengas contigo mismo, de ese quién eres, de esas preguntas que te haces, cómo la calidad de esas preguntas determina la calidad de respuestas que te das, porque la Biblia dice que así como es nuestro pensamiento, así somos. Y allí establecemos entonces para dónde queremos caminar. Cuando yo me encontré allí, pues lo único que pude hacer fue escuchar la respuesta que Él me daba a esa oración. Porque para resucitar algo primero tenía que estar consciente de lo que estaba muerto. Y cuando empecé a escuchar muy en mi interior, cosas, wow, que nunca esperé tener en ese momento, la revelación, dolieron mucho en ese momento, pero ese dolor se transformó en vida, porque esas cosas apenas las supe, apenas las comprendí en mi mente, cuando audiblemente pude escuchar el Espíritu Santo diciéndome: esto es lo que ha pasado en ti durante todo este tiempo y esto es lo que te ha impedido encontrarme, porque me buscas, pero no me sabes buscar. Cuando entendí eso, empezó un camino muy distinto en medio de ese caos que estaba viviendo. No te adelanto más y por eso te invito a que te quedes escuchando, porque he decidido volver a traerte esas palabras que grabé en el 2022 cuando nació Respírate, en este episodio que puse por nombre El Poder de la Raíz, el cual quiero que tú escuches con el entendimiento y te des cuenta que los cambios no llegan de un día para otro. Los cambios se van produciendo y se van ejecutando a medida que caminamos, a medida que decidimos, a medida que escogemos. En ese momento entendí todo el panorama de mi vida, entendí quién soy realmente y cómo muchas de las cosas que sucedieron en mi historia necesitaban tener sentido en el propósito que Jesús me estaba ofreciendo para hacer una nueva vida, para poder ser esa nueva persona que Él estaba queriendo traer de vuelta, porque así fui creada, pero en el camino me perdí. En el camino hubo muchas cosas que me hicieron perder de esa ruta de identidad con la que fui creada. Te invito a que te quedes, a que lo escuches y a que no te pierdas el siguiente episodio para que puedas conectarte conmigo y puedas ayudarme a respirar
ahora desde el testimonio y orar mucho para que el Señor siga fortaleciendo mi vida en valentía para poder usar mi testimonio para que otros sean libres de la cautividad mental. Nos vemos. Haciendo un poco de memoria, en mi primer podcast te conté que mi deseo en este espacio es inspirarte a respirar y que quiero que reconozcas que este es un encuentro donde puedes sentirte libre de juicios. Por eso, mi propósito no es inspirarte desde mis fortalezas o desde las cosas bonitas que ves en mi vida, sino justamente de los momentos donde la oscuridad ha logrado opacar la presencia de la divinidad, donde me he visto tal cual soy y donde como tú me ha faltado el aire para respirar. Sé que nos identificaremos en muchas cosas y para cumplir con este propósito debo empezar por compartirte un poco de mi historia. Debo exponer algunos detalles que no se ven a través de los medios por los que puedes conocerme o crees conocerme. Esos detalles que todos los seres humanos guardamos y que solo cuando se pueden compartir desde la cicatriz y no desde el dolor, tienen el poder de tocar a otros e inspirarlos a respirarse a sí mismos. Hace 37 años llegué a la vida de mis padres, una pareja joven, ambos con familias muy grandes, así que te podrás imaginar la cantidad de tíos y primos que tengo. Nací en un hogar donde fui la primera hija y 4 años después llegó mi hermano. Viví y crecí en un barrio pobre de Cali, en Colombia, con mucha violencia y demasiados referentes negativos. Pero tengo recuerdos muy lindos en este barrio, a pesar de todo eso. De mi hogar en aquella época puedo decir que vivencié diferentes sucesos que instalaron sentimientos positivos y negativos en mi corazón y cada uno de ellos fue creciendo conmigo a través del tiempo y manifestándose en cada momento de mi vida. Los sentimientos positivos crecieron y se hicieron fuertes, pero para ser un poco más detallada contigo, debo aceptar que uno de los sentimientos que más hizo raíz en mi corazón fue la autosuficiencia y la sobreestima. Y bueno, en este punto, estas dos definiciones ya te habrán situado en una visión de mí. Incluso te puede tentar a juzgarme. Y sabes que sí, así fui. Así fui tratada por muchos años. Yo era descrita por muchos como una mujer altiva, creída y hasta prepotente. Pero permíteme darte un poco más de detalles. Cuando tuve entendimiento, más o menos a mis 6 años, mi papá era como mi príncipe azul. A través de mi infancia, él siempre fue un hombre que intentó darme todo lo que yo necesitaba, pero su corazón cargaba con realidades y raíces que también le llevaron a manifestar cosas que produjeron de manera inconsciente resultados en mi personalidad, que no solo fueron productos de su inmenso esfuerzo por protegerme, sino también de elecciones que yo hice en ese intento de leer sus formas de amarme. Recuerdo que siempre disfrutó vestirme bien, ponerme gorros y sobre todo que supiera comer, eh, que fuera educada, que hablara bien, en fin. Me mantuvo en el medio del modelaje, la fotografía, el deporte y todo lo que alimentaba ese sentimiento de ser una niña talentosa y sobre todo hermosa. Así que los primeros años de mi vida crecí siendo una princesa dentro de un cuento, una niña en una burbuja de cristal. Aunque viví escasez en algunas cosas, tenía mucha abundancia en otras, pero los sucesos negativos se instalaban en mi subconsciente poco a poco sin que yo me diera cuenta. Y creo que fue porque siempre tuve una madre que canalizó todo y jamás dejó que esos sucesos fueran más grandes que los que me hacían sentir amada. Amo a esa mujer definitivamente. En mi adolescencia, mi corazón miró hacia otros lados y mi pequeña mente de niña empezó a tomar modelos de otros entornos y personas. Ya cargaba con diferentes visiones de lo que era el amor, pero pienso que crecer alteró esas visiones en mí y puso en acción las cosas negativas que habían ido tomando fuerza y que aunque parecieran positivas, la manera en que las proyectaba dañaba a otros sin que ese fuera mi objetivo en realidad. A esta etapa de mi vida, aún siendo una adolescente, fui por primera vez consciente de la divinidad de la presencia de Dios en mi caminar. Le permití entrar en mi corazón y seguí caminando, ahora en un entorno donde conocía de Él y de su voluntad. Luego llegó a mi vida la etapa profesional
la de esposa, de madre y todas las demás que requerían de mí la autosuficiencia y la independencia. Los años avanzaron y tener la presencia de Dios le daba sentido a todo lo bello que me pasaba. Padres que me amaban, que me cuidaban, un hermano menor al cual yo protegía y le daba ejemplo, un maravilloso hombre a mi lado, un hogar bendecido por Dios, una hija especial y obediente, y una carrera donde hacía lo que me apasionaba. ¿Qué más podía pedir? Todo era bueno. Sin embargo, solo yo en mi interior sabía que me faltaba respirar, que no era feliz consigo misma, aunque caminara todos los días en medio de la felicidad. Durante mucho tiempo de mi vida cargué con una maleta llena de cosas buenas, pero hacía que todas giraran a mi alrededor. Usaba cada una a mi antojo cuando la necesitara. Se trataba siempre de mí, de mis capacidades, de mis talentos. En realidad mi yo era mi Dios, no era Él, el amor, el verdadero amor. Esas raíces de las que te hablé antes, mi autosuficiencia, mi sobreestima, me llevaban a manifestar que prácticamente todo iniciaba y terminaba en mí, aunque paradójicamente yo pensaba lo contrario. Con el tiempo llegaron también muchos cambios, y diría que uno de los más grandes puso distancias, nuevos inicios, y con ellos desarraigos, que me pusieron en lugares y situaciones donde pude ver cómo la oscuridad nublaba esa presencia divina, cómo esa burbuja de cristal se rompía, momentos donde me faltó el aire, y sí, quise gritar. Entendí que había aprendido a respirar por reflejo y hasta por orgullo de no fallar. Aprendí a caminar solo en mi realidad, queriendo que esa también fuera la realidad de los demás, pero pasaba por alto las suyas y desde allí me imponía y creía que estaba bien, que realmente era lo peor. Siempre conté con muchos talentos y además el liderazgo fue uno de los aspectos que más sobresale en los diferentes entornos en los que me encontraba. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones manifestaba raíces que dirigían todas esas capacidades desde un foco errado. Porque sí, en cierto sentido ser independiente, autónoma, autosuficiente y hasta estimarme y amarme a mí misma son fortalezas, pero solo hasta que ellas por sí mismas se convierten en debilidades que dañan a otros. Cuando me vi confrontada en situaciones especialmente humillantes, lo más duro fue ver cómo mi propio yo, ese que primero se justificaba cuando actuaba, ahora solo quería juzgarme y condenarme. Me hizo dudar tantas veces de ir en el sentido correcto al hacer un alto y evaluar el trasfondo de lo que yo estaba sintiendo y de lo que estas situaciones estaban manifestando en mí. Cansada, sin respiración, con dolor, con impotencia, en fin, en una lucha tremenda con mi propio yo. Dejé que la divinidad en mi interior brillara más fuerte que esa oscuridad que me ahogaba. Y decidí volver a mi niñez, con valentía, y analizar el poder de esas raíces con las que había crecido. Decidí no solo identificarlas, sino también reconocerlas, aunque me diera vergüenza y pareciera que me hacía más daño. Hace pocos años, mi presente cambió por completo. Aunque la maleta con la que camino hoy sigue llena de las mismas cosas bellas, estando lejos de mi país y ante un cambio de rumbo total, me encontré con esas preguntas que quizá tú también te has hecho alguna vez en secreto. ¿Para dónde voy? Me siento vacía o vacío. Algo me hace falta. Y todas las que puedan venir a tu mente ahora mismo, también me las hice. No es desagradecido, porque podrás pensar, ¿pero cómo? Si todo lo que tienes es bueno. Pues así fue. No se trataba de mi exterior, se trataba de mi interior, de esas raíces que intentaban manifestarse en un entorno donde mi yo no tenía seguridad, donde todo era desconocido, nuevo, retador, es decir, donde mis capacidades y autosuficiencia no bastaban para llenar lo que realmente me faltaba. He escuchado que es triste edificar una vida y al final encontrarse con que no es lo que querías para ti, pero en mi caso fue diferente. Todo lo que había edificado en realidad es deseado y admirado por muchos. Lo que en realidad me pasaba es que había descubierto que mi sobreestima y autosuficiencia en realidad eran una carencia de amor, del verdadero amor. Y estaba comprendiendo que siempre busqué saciar esas carencias a partir de mis éxitos personales y de la admiración de otros, pero no de aquel actuar que trasciende, ese que entrega, que da por gracia lo que ha recibido, que es desinteresado, que es noble, que es prudente, que se goza cuando da,
que no busca lo suyo, sino el bien de los demás. Esto no es fácil. Te preguntarás por qué me expongo así en este medio, por qué dejo ver esta parte de mí públicamente. Y es precisamente porque hoy quiero que te centres en mi vulnerabilidad, en mis debilidades y no en mis fortalezas. No sé si ahora mismo te estás viendo en mi lado del puente o quizás me estás viendo desde el otro lado, porque a diferencia de mí, la raíz que se ha profundizado en tu interior es la baja autoestima. Pero sabes, estoy segura que en ambos lados duele y la solución es la misma. Hay que ser muy valiente para poder mirarte desde afuera y preguntarte por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo. ¿Cuál es en realidad la motivación que te lleva a actuar? ¿Quieres demostrar algo a alguien? ¿Quieres ser parte de otros o ser para otros lo que te han remarcado que no puedes ser? ¿Quieres mantenerte mostrando un ser que es un estereotipo de cosas que otros han creado pero que en realidad no te hace feliz? Solo tú sabes el resto y sabes que eso ahoga. Tú y yo nacimos en blanco. Fuimos creados como un terreno fértil, pero al crecer, las personas y las situaciones sembraron diferentes semillas. Vivimos en entornos donde esas semillas también crecieron e hicieron raíces, que hoy se manifiestan con diferentes comportamientos en tu ser, los cuales te culpan, te agobian y sabes que en la mayoría de ocasiones son casi imposibles de controlar. Estar diciéndote esto es como un boomerang de aire, porque no quiere decir que yo no lo sienta. Aún lucho con estos sentimientos. Aún sigo identificando pequeñas raíces con sus sutiles manifestaciones. Sin embargo, yo elegí dejar que la divinidad de aquel que me creó ilumine mi interior y me ayude a ser valiente para detenerme antes de cada acción que determinará un fruto. Elegí analizar primero la motivación que me lleva a ese comportamiento e identificar qué está moviéndome a eso. ¿Qué es lo que me hace pensar que en realidad necesito eso que anhelo? O que quizá me hace pensar que me hace falta. Recuerda, la naturaleza de la semilla que hizo raíz siempre determinará la naturaleza de tus frutos. Así que te inspiro a que evaluemos qué raíces están dando frutos en nuestras vidas. Fue un gusto encontrarte de nuevo hoy y te espero en nuestro próximo encuentro.